Listo, doctores, ya volví a abrir y están ingresando sus compañeros sin ningún problema. No veo cuál es el asunto ahí. Igual yo usé esta aplicación todo el módulo pasado y jamás tuve problemas. Debe ser algo que ustedes hicieron. Grabación de la clase. Les decía que en la reunión que tuvimos antier, creo que fue, sí, antier, tuvimos la oportunidad de decir que vamos a trabajar en esta clase. Yo sé que varios de ustedes tuvieron diferentes docentes, unos vienen de la noche, otros vienen de otras universidades, otros quizás me conocen y otros pues llevan juntos un tiempo desde el comienzo de la carrera y entonces tienen más o menos las mismas bases de derecho. Sin embargo, como el grupo no es homogéneo frente a lo que hayan visto o no hayan visto, vamos a empezar entonces con un repaso general de derecho penal general, porque tanto en la noche como en la mañana a veces me encuentro con inconvenientes y es que o ustedes no lo recuerdan o no vieron algo que es esencial. Y como esto es práctica de todo el área de derecho penal general, derecho penal especial, procesal penal, criminalística y medicina legal, es importante que ustedes manejen todos los conceptos bien o de lo contrario, cuando hagamos los parciales que van a ser prácticos, pues vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces, cuando iniciamos, ya me imagino que ustedes están familiarizados con la plataforma de Zoom, pero si no, vamos a hacer una previsión y es que cada vez que vayamos a compartir pantalla, les pido por favor que quiten sus videos para que no tengamos inconvenientes en el audio. Cuando somos muchos, el audio empieza a entrecortarse cuando tenemos videos y pantalla compartida. ¿Listo? Entonces, por favor, apaguen sus cámaras y comenzamos la pantalla compartida. No se preocupen que la clase está quedando grabada en este momento y tan pronto terminemos, yo voy a enviarles el link de la clase ya subida a YouTube para que ustedes puedan eventualmente repasar lo que hemos visto en clase. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta durante la compartición de la pantalla o durante la clase, levantan su manito, hay una opción de levantar la manito en azul, o activan su micrófono y me dicen, doctora, tengo una pregunta y yo con todo el gusto les respondo las preguntas que tengan. ¿Listo? Vamos entonces a compartir la pantalla como tal. Aquí. Y empezamos con Penal General 1. Este es un repaso muy básico de conceptos que todos ya vimos, pero que es importante que tengamos claro. ¿Listo? Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar, esta información también se las comparto, no se preocupen, la van a tener también a su disposición todas las diapositivas para que puedan repasar. Listo.
nosotros en principio debemos tener en cuenta que lo que le interesa al derecho penal son las llamadas conductas punibles. Si una conducta no es punible, no le interesa al derecho penal. Puede que parezca ilegal, pero no todo lo ilegal es objeto del derecho penal. Entonces, ahora, resulta que para que la conducta sea punible, nos dice el artículo 9 del Código Penal, que debe tener 3 elementos, ¿no es cierto? Que debe ser típica, antijurídica y culpable. Esa parte básica la manejamos todos, pero cuando ya vamos a hacer análisis de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, es en donde empiezan los problemas. Entonces vamos a ver primero cada uno de esos elementos y cómo se componen y se demuestran dentro de un respectivo tipo penal para poder hacer los llamados juicios de adecuación típica de conductas. Entonces, la tipicidad se encuentra establecida en el artículo 10 del Código Penal, que nos dice que solo eso puede ser típico aquello que sea denominado por el legislador como tal, es decir, solo será punible o delito lo que el legislador haya previsto como delito. Pero no basta con que sea punible, sino que se necesita que sea previo a la realización de la conducta. Si no es previo a la realización de la conducta, no puede ser punible. ¿Listo? En este momento nosotros tenemos una situación específica en el país y en el mundo, en donde estamos en una cuarentena como consecuencia de una pandemia, originada en un virus que se llama el COVID-19. Hay un tipo penal que ustedes han escuchado mucho a través de los medios de comunicación en estos días, que se llama la propagación de enfermedades. ¿Listo? Propagación de enfermedades. Entonces se dice que las personas que sean vistas en la calle y que no estén con el permiso respectivo pueden llegar a ser judicializadas por propagación de enfermedades o propagación de epidemia. El tipo penal como tal existe en Colombia. Propagación de enfermedades o propagación de epidemia. Pero ojo, ojo, si ese tipo penal no existiera en Colombia y empezara a raíz de una de las modificaciones legislativas que se están haciendo dentro de los decretos de emergencia, se dijera, bueno, a partir de mañana, las personas que sean capturadas por propagación de de epidemia, deberán pagar 5 años de cárcel. ¿Listo? Si empieza mañana la regulación, así el tipo penal exista desde mañana, la conducta mía no puede ser punible hoy, porque hoy el tipo penal no existiría. ¿Me hago entender? Entonces, la tipicidad no se refiere solamente a que exista el tipo penal, sino que sea previo a la realización de la conducta. Si no es previo, la conducta no es típica para mí, no es oponible para mí. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, doctores? Ok, no. Listo. Entonces, ahora, vamos con la llamada. ¿Quién tiene preguntas? Por favor, no activen sus audios si no tienen preguntas. ¿Quién está rayando las diapositivas? Les voy a pedir el favor que no rayen las diapositivas. Si tienen una pregunta, díganmelo, pero no rayen las diapositivas. ¿Quién tiene preguntas? Ok, listo. Ahora, vamos a hablar de la antijuridicidad. Dentro de la antijuridicidad, por lo general, nosotros comprendemos o entendemos. ¿Están viendo las diapositivas o no? Doctor Juan Manuel. No, señora. No, señora. ¿No las están viendo? Ah, pues No, no las ha abierto, doctora. no se ha visto. No, se ve en Está un raro. archivo otra. Yo hablando sola como una lora y no me he dado cuenta que ustedes no estaban viendo las diapositivas. Pero Doctora igual estabas Caterina, hablando clarito, tranquila. no se preocupe. Doctora Caterina, hazme un favor, cierra tu video
y miramos a ver qué es lo que está pasando, porque parece que desde ayer la función de compartir pantallas se está molestando en Zoom y no sabemos por qué. De todas maneras, gracias a Dios, no dependemos de las diapositivas para entender, pero pues sí son una gran ayuda visual. ¿Ahí las están viendo? Sí, señora, ahí sí se ve. Ahora sí, profe. Sí, señora. Maravilloso, listo. Entonces, continuemos. Dentro de la antijuridicidad que se encuentra en el artículo 11 del Código Penal, nos dicen, no basta con que la conducta sea típica. Se necesita que además se ponga en peligro o se vulnere de forma efectiva un bien jurídicamente tutelado sin justa causa. Ojo, este truco de la antijuridicidad trae más de lo que uno cree. Lo primero es que ustedes, cuando empiecen ahorita en las prácticas que vamos a ir haciendo, van a desempeñar diferentes roles. Entonces yo les voy a decir, ustedes resuelvan este caso como fiscales, resuelva este caso como defensor, como ministerio público, como apoderado de víctimas, como juez. Entonces, dependiendo del rol, ustedes deben hacer siempre el mismo análisis. La gente suele pensar que los únicos que hacen este análisis son los jueces y los fiscales, y no, somos todos dentro del proceso los que debemos hacer el análisis. ¿Cuál es el análisis? Si son 3 elementos de la conducta punible, uno lleva al otro. Entonces, si no hay tipicidad, no sigues analizando los demás, ni la antijuridicidad ni la culpabilidad. ¿Por qué? Porque sin el primero, los otros no importan. Ahora, si pasa el análisis de tipicidad, entramos al de antijuridicidad, que debe ser formal y material, que ya se las voy a explicar. Si están las dos, puedo pasar al de culpabilidad. De lo contrario, no puedo hacer todo el análisis. Si falla una de las 3, la conducta automáticamente se convierte en atípica. Es decir, no le importa el derecho penal. No es una conducta punible. Si no pasa ese análisis completo, la conducta no es punible. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a revisar qué es lo que pasa. En el aspecto específico de la antijuridicidad se compone de 2 partes o de 2 clases. La antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La antijuridicidad formal es lo que nosotros entendemos como tal con la contravía de la norma. ¿Cómo es la contravía de la norma? La norma dice, el artículo 103 del Código Penal dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. La Constitución Política de Colombia dice que la vida es un derecho fundamental y que en Colombia no hay pena de muerte. Entonces, ese artículo de la Constitución Política que nos señala que en la Colombia no hay pena de muerte, necesita un desarrollo completo y ese desarrollo está en toda la legislación. El último desarrollo, que es la última barrera de protección de la sociedad, que es el derecho penal, es el Código Penal. Entonces el Código Penal dice, oiga, aquí no matamos gente, ni siquiera el Estado lo hace, porque aquí no hay pena de muerte. Entonces, si usted mata a alguien, usted está haciendo justo lo contrario de lo que quería la Constitución, y es que usted no matara personas. Entonces, si una persona mata a otra, su comportamiento entra en contravía con la norma. ¿Cuál norma? Con todo el sistema legal colombiano. Desde la Constitución misma que dice que aquí no hay pena de muerte y que no se puede matar personas. ¿Listo? Eso es lo que nosotros entendemos por antijuridicidad formal, la contravía de la acción o de la omisión del sujeto activo de la conducta contra la norma. Mientras que la antijuridicidad material es que realmente se haya afectado el bien jurídicamente tutelado respectivo del tipo penal y que además esa antijuridicidad material no se encuentre soportada en las llamadas causales de justificación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un análisis hasta ahí. Supongamos lo siguiente. Tenemos un caso. Espérense, aquí les paso el casito. ¿Dónde está un casito? Acá. Listo. Vamos a resolver este caso juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo en mi tablerito les voy a colocar a ustedes el caso y vamos a ver si hay o no
una conducta punible. Entonces resulta que hay un señor que se llama Juan, que es soldado profesional, y en medio de una toma guerrillera, dentro del combate, da muerte a un guerrillero llamado Pedro. Ese es todo el caso. ¿Qué debemos hacer con ese caso? Vamos a analizar si la conducta es típica. El hecho pasó hoy en Colombia. Si la conducta es típica, si es antijurídica formal y si es antijurídica material. Hasta ahí vamos a hacerlo. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a pensar en su respuesta. Va a pensar en su respuesta. ¿Listo? Luego, en unos 2 o 3 minuticos, yo les voy a preguntar al azar, según las pantallas que veo, y ustedes me van a dar su respuesta y la razón de su respuesta. Si usted me dice que sí es típica, me va a decir por qué es típica. Si me dice que sí es antijurídica, me va a decir por qué es antijurídica formal. Y si considera que es antijurídica material, me va a decir por qué es antijurídica material. Si usted considera que hay alguna falla, ya sea en tipicidad o en antijuridicidad formal o en antijuridicidad material, también debe sustentar. ¿Listo? Así sencillito. Entonces son las 4:29, tienen hasta las 4:31 y comienzo a preguntar. ¿Están viendo el caso en pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Maravilloso. Sí, señora. Ahí les queda clarito. Sí. Recuerden, no deben escribir nada, solamente vamos a sustentar nuestra respuesta de manera oral. ¿Listo? Recuerden, aquí no están asumiendo ningún rol específico. Yo solamente les digo, por favor, que realicen el análisis básico de tipicidad, antijuridicidad formal y de antijuridicidad material. ¿Listo? A las 4:31 comenzamos a preguntar. Listo, comencemos. Doctor Santi Galeano, cuéntame. ¿Qué crees tú de ese caso? ¿Me escuchan? Suavecito, háblame un poquito más fuerte. Doctor Santi. Hola, hola. Hola, ya, dime. No quites el audio. Dale clic en el micrófono en la parte de abajo de tu pantalla. No, Eso. es que lo escucho mal. Sí, sí, aquí. Ahora. Listo. ¿Ahora? Dale. Pues yo diría que puede ser típica. eh, mm, no. ¿Qué pasa, Como que Santi? la estoy pensando, la estoy pensando. Podría. eh,
Mm, pues yo diría que es típica y antijurídica formal. Ujú. Pero ¿por qué es típica y por qué es antijurídica formal? Pues diría que típica porque está contemplada en la ley. Ujú. Y antijurídica formal, puesto que no hay, o sea, está contra la misma ley. ¿Está contra la qué? Está en contraria de la misma ley. Ok. ¿Y antijurídica material? Ah, la material, esa no es porque no está en la ley, o porque no está, porque no está escrito en ningún lado, creo que era. No, 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 no. Vamos a buscar con otro compañerito y mientras tanto revisamos. Ok. Andrés Ariza, cuéntame. Ah, qué pena. La antijurídica material es cuando produce daño. ¿Cuándo produce qué? Daño. Es Por eso. contrario a derecho. Pero entonces, ¿qué opinas tú? Pues es típica y antijurídica, porque está escrito y porque lo antijurídico es contrario a derecho, que genera daño. ¿Pero eso es antijurídico formal o antijurídico material? El material es que crea el daño y la formal es cuando produce contraposición jurídica ¿Y en este caso qué? a la ¿Está luz todo de o las no? normas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En este caso está todo o no? Sí, señora. Ok, listo. Había una doctora por ahí con la manito levantada, se me escapó. Espérate, espérate, ¿dónde está la doctora de la manito levantada? Ya, aquí vi un doctor. Doctor Juan Manuel Benavides, cuéntanos. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, referente al caso, sí, la conducta es típica ya que se configura el delito en el artículo 103 del Código Penal del homicidio y es antijurídica, formal y material, puesto que va en contrario a la ley. Y me voy un poquito más allá, puesto que, o sea, el soldado en sí no tendría culpa, ¿sí? Ya que según el artículo 32 del Código Penal, en la ausencia de responsabilidad, eh, en el inciso 2 y el inciso 5, ¿sí? Entonces, pues no tendría una pena. Ok. Doctora Zulima, cuéntame. ¿Tú qué opinas? Sí, doctora, estoy de acuerdo con Juan en el sentido de que sí, la conducta ejercida por el soldado sí es típica por cuanto se encuentra consagrada en la ley penal. Es antijurídica porque pues lesiona como tal, va en contravía porque se está lesionando el bien jurídicamente tutelado como es el de la vida, pero sí existe una eximente de una ausencia de responsabilidad con respecto al numeral quinto, que obre en legítimo ejercicio de un derecho y en este caso en un cargo público, siendo él un soldado. Ok, listo. Recuerden que cuando nosotros estábamos analizando la antijuridicidad formal y material, dijimos que la antijuridicidad formal, la antijuridicidad material, tenía que ver no solamente con la vulneración efectiva o el daño al bien jurídico tutelado, sino con la no existencia de una causal de justificación. Entonces, tanto lo que dice el doctor Benavides como lo que nos decía la doctora Zulima hace un momento, eso quiere decir que si hay alguna de las causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32, automáticamente ataca la antijuridicidad material y hace que la conducta no sea punible. No es tanto sobre la responsabilidad, es más sobre la antijuridicidad de carácter material. Y efectivamente, en este caso, la persona no respondería, pero sería por una falla, es decir, el soldado, Juan, no respondería penalmente, pero sería por una falla de antijuridicidad de carácter material. Entonces, ojo, el artículo 32 del Código Penal, que nos establece las causales de ausencia de responsabilidad, ustedes decían, por ejemplo, el del numeral 5. No es un inciso, doctor Benavides, es un numeral. Dice, 5, sobre el legítimo ejercicio de un derecho o una actividad lícita o de un cargo público. Pero también es posible que estuviese presente la legítima defensa
que se encuentra en el artículo 6, en el numeral 6 del artículo 32, que dice que se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa de quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Entonces, en este caso, fallaría la antijuridicidad de carácter material y por eso la conducta no sería punible. Es importante que ustedes hagan esta diferencia. ¿Por qué? Porque muchos manejamos el concepto de que la antijuridicidad solamente es la lesión al bien jurídico tutelado. Y esa es la antijuridicidad material. Pero ¿qué pasa con la formal? Recuerden que entonces los 3 elementos de la conducta punible realmente se convierten en 4, porque se necesita que la conducta sea típica, antijurídica formal, antijurídica material y culpable. Si no tiene todo eso, la conducta no será punible. ¿Listo? Aunque hay algunas causales de ausencia de responsabilidad que no necesariamente excluyen la conducta punible, sino que la atenúan, como por ejemplo el exceso en la legítima defensa o el exceso en el estado de necesidad del artículo 32, que dice que cuando no hay proporcionalidad en la legítima defensa o en el estado de necesidad, es posible llegar a condenar a la persona porque la conducta sería típica, antijurídica y culpable, pero con una rebaja de pena que está en el mismo artículo 32. ¿Listo? Cuando hay excesos en las legítimas defensas. Ahora, si tenemos uno el error de tipo, por ejemplo, del artículo 32, esa causal de ausencia de responsabilidad del artículo 32 no afecta a la antijuridicidad, sino afecta a la tipicidad. ¿Listo? ¿Me entendieron esa parte o les explico? Doctores, ¿preguntas? ¿Solo activa el micrófono quien tenga preguntas? Ok, maravilloso. Ahora vamos con la culpabilidad. Entonces, en la culpabilidad, que está directamente en el artículo 12 del Código Penal, nos señala, entonces, que se entiende por culpable o se define como culpable cuando las conductas sean realizadas con culpabilidad. No, pues tremenda aclaración que nos da el código. ¿Cuándo se realiza una conducta con culpabilidad? En principio, las conductas se realizan con culpabilidad cuando se tiene conocimiento delictual. Conocimiento delictual quiere decir es que cuando yo sé que lo que estoy haciendo es delito y quiero su realización. Pero ojo, eso convertiría en culpables solamente las conductas realizadas con dolo. Entonces, la culpabilidad se refiere a las formas de realización de la conducta, es decir, con dolo, con culpa o con preterintención. Esas son las 3 formas en que se pueden realizar las conductas en Colombia. Y vamos a revisar una por una. Vamos a hablar entonces del dolo, en principio, que se encuentra en el artículo 22 y nos dice que la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Y también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Listo. ¿Qué pasa? En la primera parte del artículo 22, cuando dice la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos, y quiere su realización, hasta ahí, ese primer punto es lo que se llama el dolo directo. Hay 2 clases de dolo en la legislación colombiana, en nuestro Código Penal. El primero es el dolo directo, y donde comienza la parte que dice también será dolosa hasta al azar. Esa es el llamado dolo eventual. ¿Listo? Son 2 dolos completamente diferentes. Vamos entonces a revisar cómo es que se actúa con dolo directo y cómo es que se actúa con dolo eventual en el llamado iter criminis o camino criminal. Ustedes lo están viendo en pantalla, ¿no es cierto? ¿Están viendo las diapositivas, doctores? Sí, señora. Maravilloso. Correcto, sí, señora.
Ustedes habían escuchado del camino criminal, quizás con anticipación en sus clases de penal general. El camino criminal está compuesto de esas 4 fases que están viendo ustedes en pantalla. La primera se llama ideación, la segunda se llama actos preparatorios, la tercera se llama actos ejecutivos y la última es el fin o resultado. Algunos doctrinantes consideran que son solamente 3 fases. No toman en cuenta la ideación, sino los actos preparatorios, los actos ejecutivos y el fin o resultado. ¿Por qué razón aquí tomamos 4? Porque resulta que cuando estamos hablando de dolo directo o de dolo eventual, nosotros necesitamos demostrar los 4 caminos como fiscales, las 4 fases del camino como fiscales. Cuando estamos ejerciendo el rol de fiscales, tenemos que buscar las 4. ¿Listo? Ojo, la primera fase, la ideación, la idea criminal, no es punible. Esa no le importa al derecho penal. Si le importara, todos estaríamos presos. Porque a alguien alguna vez se le ha pasado por la cabeza matar a alguien. Uy, es que esta persona me provoca ahorcarla, me provoca matarla. O por ejemplo, los doctores cuando ven a una muchacha muy bonita por ahí en la calle dicen, uy, está como para... Ojo, usted está con una idea de un delito sexual en su cabeza. Si las ideas fueran punibles, todos estaríamos presos. Las ideas no le importan al derecho penal, siempre y cuando no pasen a las demás fases. Si de la idea pasamos a alguna de las otras fases, sobre todo a la fase 2, que es el acto que sigue, el acto preparatorio, los actos preparatorios ya se vuelven punibles. La gente suele pensar que se necesita todo, el acto preparatorio, el acto ejecutivo y el fin. No, en Colombia la figura de la tentativa sanciona desde el acto preparatorio. Doctor Diego Niño, ¿qué pregunta tienes? Doctora, muy buenas tardes. Doctora, una pregunta. Pero en la ideación, en ese momento, un ejemplo, yo puedo crear una idea, ¿sí? Una idea criminal, pero si otras personas son las que realizan estos actos, yo también hago parte, en cuanto a esos actos, ¿por qué razón? O sea, pienso que yo voy a ser un partícipe, ¿sí? Ideológico de los actos. Pues okay. No sé, yo lo veo así como la ideación. Ok. Estás pensando en una figura que se llama el determinador, ¿no es cierto? Entonces el determinador es el que hace crecer en el sujeto activo de la conducta la idea criminal. Pero ¿qué es lo que pasa? Okay. El determinador no se guarda la idea para sí, sino que se la vende a los otros. Y se la vende de tal manera que el hecho de vender mi idea es un acto. Cierren el audio, por favor. Doctores, cierren los audios, por favor. Gracias. ¿Listo? Jair Morán, cierra tu audio. Es que me toca quitarles toda la pantalla compartida para poder cerrar los audios desde acá. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a verlos todos y luego les voy a mostrar pedazo por pedazo en un ejemplo cómo es que se hace. ¿Listo? Entonces, ahora, la idea criminal en sí no es punible. Yo me guardo la idea para mí. Doctor Carlos Suárez, ciérrame tu audio, por favor. Gracias. La idea criminal no es punible si me la guardo para mí. Pero si yo expreso mi idea en otros al punto de convencerlos de realizar la conducta, así yo no tome parte más allá de la idea, yo puedo responder por esa idea. ¿Pero por qué? Porque al momento de hablar o compartir con otros mi idea, puedo estar realizando uno de los actos preparatorios. ¿Listo? Vamos a verlo con calma. Ahora, en los actos preparatorios que ya son punibles, así yo nunca haga nada más que esto, me condenarán por el delito tentado.
en los actos preparatorios yo empiezo a diseñar un plan para realizar la conducta. Cuando yo ya empiezo a ejecutar mi plan, paso a la siguiente fase que se llaman los actos ejecutivos. Y luego logro el resultado. Entonces vamos a colocar un ejemplo del camino criminal completo. Entonces resulta que Doctora. Doctor, señor. Discúlpame, te interrumpo. Es que hace poco dijiste que en la fase de los actos preparatorios, sí, ya se puede condenar a una persona, ¿cierto? Uh-huh. Pero digamos, yo pongo un ejemplo, dado caso que yo quiera ejecutar un acto sexual, Uh-huh. ¿sí? Entonces estoy planificando violar a mi vecina, que está muy buena. Sí. Entonces, en mi casa, sí, yo compro, no sé, compro lazos, compro látigo, compro cosas para, mejor dicho, hacer de todo, sí. Yo la observo, la miro a qué hora llega todo. Me denuncian, viene aquí la fiscalía, CTI, no sé qué, hace todo lo normal de una investigación, pero por el solo hecho de yo observar a mi vecina cuando llega y teniendo las cosas para ejecutar un acto sexual, por ese hecho no me pueden a mí condenar, ¿o sí? Doctor, el problema no es si pueden o no pueden, el problema es si lo pueden probar. Porque un lazo lo compra cualquiera. Que tu vecina esté muy buena y la mires tú, yo creo que la mira todo el barrio si está muy buena. Y entonces todos van a terminar condenados por eso. La pregunta es muy importante, ¿por qué? Porque no todo acto preparatorio es punible. El artículo 27 del eso Código ya Penal, es otra cosa. el artículo 27 del Código Penal nos dice, en la figura de la tentativa, el que iniciare la ejecución de la conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. ¿Ves? Eso es lo que la Fiscalía logra probar en la tentativa. Que tú iniciaste actos idóneos e inequívocamente dirigidos a, ojo, inequívocamente dirigidos. No es que suponemos que vas a violar a tu vecina. Es que cualquier persona que vea eso se da cuenta que la ibas a violar. ¿Ves? Entonces, ya se necesitarían más cosas. Hay una situación específica, ya les doy el uso de la palabra a quienes han levantado su manito. Hay una situación específica del año 2007 en una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que es muy, muy importante en este punto. Resulta que el caso es de un inquilinato en una zona, en una población del eje cafetero, y en donde en cada habitación vive pues diferentes personas. En una habitación vive una señora con 2 niñas, una de 6 años y otra de 4 años. Ella se da cuenta un día que la niña de 6 años no está en la habitación. Empieza a buscarla desesperada por toda la pensión, el edificio, el inquilinato. Y entonces le da por entrar en la habitación de al lado de otro señor y encuentra efectivamente a su menor hija con la ropa interior abajo y al señor con la ropa interior abajo. No había alcanzado a tocar a la menor. No la había besado, no la había manoseado. Ni siquiera, obviamente, la había penetrado. El caso fue de mucho debate porque en primera instancia lo absolvieron. En segunda instancia lo condenaron por acto sexual con menor de 14 años. Y en tercera instancia, no, sino en Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia hizo este camino y dijo, en ese caso, la conducta es de tentativa de acceso carnal con menor de 14 años, no de acto sexual. Y explica y dice, mire, el señor realizó los actos idóneos e inequívocamente dirigidos, estaba en la fase del acto preparatorio. ¿Por qué? Porque él le baja la ropa interior a la niña, la hace ingresar a su habitación, le baja la ropa interior a la niña, se baja la ropa interior de él. La menor dice en su testimonio que cuando la mamá la empezó a llamar y escuchó el tipo las chancletas de la mamá, se asustó y se subió la ropa y que no le hizo nada.
La Corte Suprema de Justicia consideró que en ese caso los actos eran idóneos e inequívocamente dirigidos a penetrar a la menor. Porque si la fuese solo a manosear, que sería la conducta de acto sexual, no se habría bajado los pantalones. ¿Ves? Entonces, ahí quedaron en los actos preparatorios y lo terminaron condenando por tentativa de acceso carnal con menor de 14 años. ¿Entendiste, doctor Benavides? Sí, lo entendí. O sea, solamente quería era aclarar que no en todos los delitos se puede condenar en la fase preparativa. Listo. Lo que pasa es que solamente en esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la voy a buscar y se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp. En esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia dice que hace una afirmación un poco escandalosa y dice, todos los delitos de carácter doloso admiten la tentativa. Todos. Es decir que, en teoría, un porte ilegal de armas, que es un delito doloso, admitiría la tentativa. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo sería en ese caso? ¿Como que intenta portarla y no portarla? La Corte no explica, solamente dice, todos los delitos dolosos admiten la tentativa en Colombia por la forma en que está redactado el artículo 27. Y es que se sanciona desde los actos preparatorios, desde que la Fiscalía pueda probar que eran idóneos e inequívocamente dirigidos a realizar esa conducta. Voy a buscar la sentencia y se las envío. Hay otras preguntitas por ahí, espérame, otras manitos levantadas. Se me perdieron ahora las manitos levantadas. Habían varias personas con la manito. Linda Alfiz, doctora, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Doctora Linda. Yo quería, buenas tardes, profe. Yo quería preguntar en el caso en el ejemplo que puso Juan Manuel, por ejemplo, si el señor, él hubiera abordado a la china, a la vecina, la hubiera abordado 2 o 3 veces, la hubiera amenazado con que si no salen, si no están juntos, si no, entonces le va a tocar actuar de otra manera o le encontrarán fotos. En ese caso, teniendo en cuenta la jurisprudencia que nos nombró la profe, ¿sí serían actos inequívocos? Es muy posible que la Fiscalía lo llegara a establecer como tal, pero en la vida real, por decirlo así, en práctica judicial, lo más seguro es que la Fiscalía lo máximo que le va a meter es un acoso sexual. Pero tanto como decir que es una tentativa de acceso, le va a quedar complicado. Así la haya amenazado, así la haya abordado, lo que sea. Habrán otras conductas típicas. Ok. Lo que pasa Listo, es lo siguiente, mi doctora Linda. La Fiscalía General de la Nación, cuando los fiscales actúan, suelen ser prácticos y dicen, hombre, yo puedo meterle a este tipo todo el código, pero ¿qué le puedo probar de verdad? Porque es que lo que yo no le puedo probar va a terminar en absolución y el tipo va a salir antes más envenenado contra la muchacha. Entonces lo que yo trato es la sencilla, la fácil, como dice el fiscal, y es probar lo que me queda más fácil probar. Si le voy y le elevo esto a tentativa de acceso, es posible que lo absuelvan. Porque es que lo que puede ser un acto idóneo e inequívoco para un juez, puede no serlo para otro. Miren que en ese caso que les comenté, en la primera instancia lo absolvieron. Es decir, que para ese juez no había nada. Porque ni la manoseó, ni la tocó, ni la accedió, nada. ¿Ves? En el segundo lo condenaron por acto, como por decir, bueno, al menos como que se llevó a la niña y se alcanzó a bajar los pantalones, entonces ese es un acto sexual. Y en casación fue que dijeron, no, eso es una tentativa de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esos son casos hito, son sentencias hito de la Corte porque no son comunes. Es muy raro que la Corte haga eso que hizo en ese caso. Pero esa sentencia le serviría en un caso cualquiera a un fiscal para poder llegar a judicializar lo que considere un acto idóneo e inequívocamente dirigido a. ¿Listo, doctora Linda? Muchísimas gracias, profe, clarito. Gracias. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta, doctores? Me excuso mientras escarbo todas las pantallitas a ver quién tiene su manito levantada. Y si no, pues activen el audio y me dicen que aquí estoy para responder todas las preguntas que ustedes tengan. Ok, listo. Ahora, vamos a ver un caso muy conocido de dolo directo.
¿qué ocurre? En este caso, que es muy conocido a nivel nacional, es el caso de Natalia Ponce. En el caso de Natalia Ponce, la fiscalía comenzó a investigar el camino criminal desde el fino resultado. ¿Por qué? Listo, este tipo coge, le tira el ácido a Natalia y huye. Y nadie sabe quién era el dichoso tipo. Solamente que lesionaron a Natalia y se acabó. Le tiró el ácido en la cara, la muchacha está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte y no sé qué. La fiscalía empieza la investigación recorriendo el camino criminal hacia atrás. Y empiezan a través de videos y de otras técnicas de investigación a tratar de ubicar al posible responsable. En el caso de Natalia Ponce, conocemos desde la ideación hasta el fin, porque la fiscalía hizo un trabajo de investigación completo. Entonces, ¿qué dijo? Mire, el acto ejecutivo es cuando este tipo coge y echa el ácido en la botella y se viste y se esconde y va y le golpea en la ventana, golpea en el edificio de Natalia y la hace bajar engañándola con que es un amigo porque ellos realmente no se conocían. Y cuando Natalia baja, el tipo le tira el ácido. Toda esa información la tiene la fiscalía. ¿Ustedes pueden creer que llegaron al primer acto preparatorio gracias a la labor de la fiscalía? Y es que encontraron la factura en la casa del tipo de cuándo compró el ácido y en dónde lo compró. Claro, si la fiscalía hubiera llegado en ese momento a la casa del tipo, pues solamente encuentran que compró un ácido. Hasta ahí. Y si no es en una cantidad ilegal, no encuentran nada. Les sería muy difícil lograr establecer que ese ácido es para tirárselo a Natalia. Salvo que antes hubiera amenazado a Natalia y le dice, es que le voy a desfigurar la cara o algo así. Entonces uno dice, bueno, listo. Ahí sí podemos conectar. Sin necesidad de un acto ejecutivo y sin necesidad de un fin. Pero en este caso, el tipo recorrió todo el camino criminal. ¿Por qué? Porque él sembró la idea en su cabeza durante años. En medio de su locura de pensar que Natalia era para él, él construía en su mente una y otra vez, estaba obsesionado con Natalia, la veía, la observaba, se conocieron en una fiesta de un amiguito en común cuando tenían 16 años, nunca hablaron en esa fiesta, y el tipo quedó enamorado de ella. Desde ahí se le volvió su obsesión. Una idea desde los 16 años. Nunca le dijo, ni siquiera le invitó a salir para que ella le dijera, no, es que no quiero salir con usted. Nunca le dijo nada. Y un día se deschavetó y compró el ácido en su loca idea de si no es para mí, no es para nadie. Compra el ácido y se da cuenta a qué horas está Natalia en su casa y a qué horas no. Y entonces dice, ¿cómo hago para que ella baje para echarle el ácido si ella a mí no me conoce? Entonces se inventa el nombre de uno de sus amigos, utiliza el nombre de uno de los amigos de Natalia y la hace bajar. Cuando ella baja, le tira el ácido y sale corriendo. Ahí vemos el camino criminal completo. Esto es un dolo. Él actúa con dolo, pero ¿con qué clase de dolo? ¿Con el dolo directo o con el dolo eventual? En principio, él actúa con dolo directo. ¿Listo? Para que el dolo sea directo y no eventual, se necesita que las 4 fases coincidan. Desde la ideación hasta el fin del resultado. ¿Por qué? Si mi idea es desfigurar a Natalia, al final yo tengo que haber desfigurado a Natalia. Si mi idea es matar a Natalia, al final yo tengo que haber matado a Natalia. ¿Listo? Ese es el dolo directo. Pero ¿qué pasa cuando entre los actos preparatorios y los actos ejecutivos yo preveo que puede haber un fin o un resultado adicional que no es el que yo quiero, pero no me importa y sigo adelante? Ejemplo. Eventual. Se da el dolo eventual, profe. Eventual, perfecto. Ejemplo, yo quiero ponerle una bomba a la Universitaria de Colombia. ¿Por qué? Porque es que yo tengo un problema con el doctor Carlos Moreno. ¿Cuál es mi problema? Que yo no puedo pagar el módulo y entonces yo digo, pues si el doctor Moreno no está para cobrar, pues nadie me va a cobrar el módulo.
Entonces yo me ideo la estrategia de que voy a ponerle una bomba en la Casa Verde, en la sede de la Casa Verde, que es donde está el doctor Moreno todo el tiempo, que es la sede administrativa. Digo, listo, ¿cómo le coloco la bomba allá? Ah, no, pues sencillo, como está sobre la séptima, pues voy a mandar un carro bomba para que se parquee justo en la esquina de la séptima, ahí al ladito de la sede verde, y estalle y mate al doctor Moreno. Esa es mi idea. Hasta ahí no he hecho nada. Acto preparatorio. Compro el carro o ubico el carro, lo que sea. Hasta ahí no ha pasado nada. Ahora, compro la dinamita o el explosivo que voy a colocar en el carro. Sigo en acto preparatorio. ¿Listo? Acto ejecutivo. Cojo la dinamita y la pongo en el carro. Ese ya es un acto ejecutivo. Conduzco el carro hasta la carrera séptima, justo al lado de la sede verde. ¿Será que en todo ese proceso, hasta ahí donde voy, desde mi idea hasta mi acto ejecutivo donde voy, no he llegado a la sede verde? A mí se me ocurre que de pronto voy y mato a alguien más que al doctor Moreno. Pues es obvio, es previsible. Si yo coloco una bomba en la sede verde, pues voy a matar un montón de gente. Y yo digo, ¿sabe qué? Pues no me importa, les tocó, de malas, con tal de yo llevarme al doctor Moreno, que caiga el que tenga que caer. Ese otro resultado, miren que yo voy por el resultado del doctor Moreno, pero ese otro resultado de todas las otras personas que ni siquiera sé quiénes son, que pueden caer en ese atentado, lo dejo librado al azar. Entonces, si yo efectivamente coloco el carro bomba y, por ejemplo, el doctor Moreno fallece y mueren 5 estudiantes más que iban pasando por la sede. Frente a los 5 estudiantes, será homicidio agravado con dolo eventual. Mientras que para el doctor Moreno será homicidio agravado por dolo directo. ¿Listo? ¿Nos quedó claro, doctores, o tienen preguntas? Profe, una pregunta. En este caso, como usted lo dice, Dígame, tendrían que entrar a demostrar, es decir, ¿cómo sabrían que para el doctor Carlos tendría que él confesarlo o no? No, mira que no siempre es así. Porque ¿cómo sabrían que era el Carlos y no a todos, o simplemente hacerle un daño a la universidad porque sí? Ok. Esas son las labores de investigación de la Fiscalía. Por ejemplo, hace unos años hubo un atentado contra el entonces ministro, el doctor, era un ministro, creo que era el ministro de Defensa del momento, de Uribe. ¿Londoño? Londoño, muchas gracias. Contra el ministro Londoño. Ustedes recordarán que ese atentado fue muy famoso, no solamente porque fue contra un ministro, sino porque fue cuando conocimos la gran mayoría de nosotros las famosas bombas Lapa. Porque dijeron, no, es que llegaron en una moto cuando el señor estaba en un trancón y le pegaron la bomba al capó del carro blindado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los escoltas vieron que pegaron la bomba, se bajó uno de los escoltas a intentar quitar el dispositivo porque no sabía qué era, y ese fue el primero que murió. ¿Qué pasó? Pues que estalló esa vaina, mató a ese señor y el atentado iba contra el doctor Londoño. ¿Quién se salvó? ¿Cómo la Fiscalía logró establecer que el fin era el doctor Londoño? Hicieron todo un acto de investigación completico y se dieron cuenta que él había sido objeto de múltiples amenazas y a través de diferentes informantes se enteraron de todo el plan criminal para lograr matar al doctor Londoño. Obviamente después capturaron a uno y ese empezó a echar al agua a todos los demás y contó qué fue lo que pasó. Entonces, ojo, la Fiscalía por lo general, desafortunadamente, no logra interrumpir estos actos antes. Si los actos se interrumpen, tanto los preparatorios como los ejecutivos, por lo general ocurre, es por situaciones de terceros, no necesariamente por intervenciones de la Fiscalía o de la Policía. Pero hay casos en donde sí puede intervenir la Fiscalía y la Policía y detener el resultado. Como cuando, por ejemplo, seamos más sencillos. Resulta que usted va por la calle hablando por su celular y llega un ladrón en una moto y le arrebata el celular. Usted sale corriendo y en ese momento va un policía de vigilancia en una moto, intercepta al ladrón y recupera el bien. ¿Ves?
En ese caso, lo más seguro es que el hurto va a quedar en la modalidad de tentativa, porque en medio del acto ejecutivo intervino un agente extraño. En ese caso fue la policía o la fiscalía. A veces la policía o la fiscalía intervienen en los actos preparatorios o en los actos ejecutivos cuando dicen, logramos establecer que había un plan criminal para colocar una bomba en tal parte y gracias a eso logramos evitar que se diera todo lo demás. ¿Ves? Esos son actos de investigación muy avanzados, es decir, donde la fiscalía logra tener redes de informantes y muchas otras cosas para lograr detener esa clase de casos. Pero en casos comunes, la fiscalía empieza a construir el caso desde el resultado hacia atrás. Entonces, se dio el resultado y vamos a ver qué fue lo que pasó, quién fue, cuál era el acto ejecutivo, cuál era el acto preparatorio, cuál era la ideación. ¿Listo? ¿Cuál era el fin? ¿Quién tenía una pregunta? Doctora, Señor. yo, para el ejemplo que tú pusiste del ladrón, ¿sí? Que va en la moto, no sé, o sea, para mi concepto, ¿sí? Para mi concepto, no quedaría en grado de tentativa porque el tipo logró consumar el delito, o sea, logró hurtar el bien, ¿sí? Otra cosa es que lo recuperaron, ¿sí? Pero para mí el delito se tipifica. Y la tentativa sería, un ejemplo, va en la moto, ¿sí? Y el tipo lleva una pistola por fuera, un policía lo ve y sabe que va a robar a aquella persona y el policía, no sé, lo estrella, hace que se caiga, ahí quedaría en grado de tentativa. Puede ser, ¿no? Ok, Doc, lo que pasa es que lo que tú estás expresando es un debate frente a los momentos consumativos del hurto, que es una de las peleas más grandes que hay. Me imagino que ustedes vieron eso cuando vieron Penal Especial sobre las teorías de consumación del hurto. Por acá, curiosamente, tengo una información de eso. Acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Los archivos, profe, sí, los archivos. Los archivos, profe. Ahí ven la pantalla compartida que dice teorías consumativas del hurto. La diapositiva. Sí. ¿Ven la diapositiva de no, la profe? Se está viendo. Eso no se ve, se ve solo el archivo. Solamente se está viendo el listado de los archivos. Se ve pisado sobre delitos contra el patrimonio económico. De nuevo a ver qué pasó. ¿Listo? Aquí. Ahí. ¿La ven ahora? Sí, señora. Sí, señora. Sí. Sí, profe. Entonces, en las teorías consumativas del hurto, la Corte Suprema de Justicia ha pasado por varias. Tenemos laudatio, tenemos el desapoderamiento o desposesión, tenemos la de la esfera de dominio y protección y tenemos la llamada aprehensión rei. ¿Listo? La Corte ha pasado por todas estas a través de toda su jurisprudencia. Entonces, en la aprehensión rei, que es la que tú debes estar haciendo mención, doctor, se considera que el hurto queda consumado cuando el agente activo posa su mano sobre la cosa, sobre el bien que se va a robar. ¿Listo? Con solo eso, el hurto queda consumado. Pero la Corte reevaluó esa teoría y dijo, no, en Colombia no vamos a aplicar la aprehensión rei. Pasó a la siguiente, que se llama la teoría del laudatio, y dijo, el hurto se consuma cuando el sujeto activo de la conducta traslada a otro lugar el objeto de apoderamiento. Entonces, si yo estoy hablando aquí con mi celular, me lo rapan y alcanza a recorrer aunque sea un pasito, la trasladó la cosa. ¿Qué? El celular lo trasladó de un lugar a otro, estaría consumada. Pero la Corte dijo, esa tampoco la vamos a aplicar en Colombia. Estoy hablándoles de 5 o 10 años de evolución de jurisprudencia entre cada una de las teorías. Después entonces habló de la del desapoderamiento o desposesión. Y dice, es que no basta con que la toque y no basta con que la traslade, sino se necesita que él pueda ejercer, el ladrón, actos de señor y dueño sobre el bien. ¿Qué se entiende por actos de señor y dueño? Ustedes son civilistas, más civilistas que yo. Uso, goce y disposición de la cosa. Él la usó, la gozó, pudo disponer del celular. No, entonces no está consumada.
En esa teoría la Corte se demoró un buen tiempo también y luego finalmente dijo, en esa tampoco está. Y consideró esta, que es la última, que está aplicándose más o menos desde el año 2005, 2006. La Corte dice, esta es la nueva teoría que estamos aplicando en Colombia sobre la consumación del hurto. Y dice, es la de la esfera de dominio y protección. ¿Qué se entiende por esfera de dominio y protección? Ahí está algo puesto, es porque alrededor de él se imaginan una esfera que va conmigo y que toca mis cosas. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo estoy en mi casa, todas las cosas de mi casa están protegidas por esa esfera de dominio y protección. Si los ladrones se meten a mi casa, empacan todas las cosas, las bajan, las dejan en el primer piso porque alcanza a llegar o en el garaje o en el patio, porque alcanza a llegar la policía. Dicen, ojo, ahí no salió de su esfera de dominio y protección porque siguen en su casa. Entonces, de la misma manera, consideran que el hecho de que la persona vaya corriendo detrás del ladrón y que el tiempo que recorre es muy poco, incluso no sé si habrán, no creo en este horario, pero hay muchos compañeros que son policías de vigilancia. Entonces los policías de vigilancia siempre en los informes de captura dicen, y sin perderlo de vista, alcanzó a recorrer unos 2 metros, no sé qué, y lo capturé. Y le recuperé el celular y le dije a la persona, este es el celular, y me dijo, sí, ese es mío, y reconoció al agresor. ¿Por qué los policías son tan específicos en sin perderlo de vista? Ellos lo hacen para los fines de la captura en flagrancia. Pero de paso, están dando chance de a que la Corte Suprema de Justicia o incluso la Fiscalía aplique esta teoría de esfera de dominio y protección y diga, no, realmente no salió de la órbita de custodio del dueño porque el dueño estaba ahí al lado. Estaba al lado del celular cuando lo recuperaron. Diferente a si, por ejemplo, trasladó 1 cuadra, 2 cuadras y por allá al rato fue que lo capturó el policía. Ahí sí salió de su esfera de dominio y protección. Pero de lo contrario no. En esta teoría de la esfera de dominio y protección hay otra sentencia muy particular como la que les conté en el delito sexual, en donde la Corte consideró que un señor que se fue persiguiendo a los ladrones de su vehículo desde Bogotá hasta Fusagasugá, el delito quedó intentado, porque mientras él los iba persiguiendo, la órbita de dominio y protección seguía sobre ellos, seguía sobre el bien. Y por eso lo consideraron tentado. Yo estoy de acuerdo con el doctor en que en esos casos debería ser consumado, porque es que el hecho de que yo esté viendo el bien no quiere decir que automáticamente regrese a mí, o que yo pueda realizar una llamada o disponer del celular solo por estar mirando al ladrón con el correr. ¿Listo? Pero actualmente esa es la teoría dominante de la Corte Suprema de Justicia frente a teorías consumativas del hurto. Entonces, lo que me decía el doctor, y ya que se nos prestó la oportunidad para hacer un poquito de penal especial, es mucho sobre estas teorías. No hay Profe, gracias por eso, porque no las habíamos visto. No hay Sí, profe, unificación. muchas No, gracias. profe, gracias por eso, de verdad, no. Es la primera vez desde que empecé la carrera que escucho estas teorías. ¿En Yo serio? no tenía ni idea, no teníamos ni idea. Muchas gracias por de eso. eso. No, aquí estoy para todas las preguntas que Ciertamente, ustedes tengan, doctora. para eso están en 10º. Doctor Diego, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Profe, no, esto era sobre esa teoría de la esfera también, pues se dice en el ámbito penal también en cuanto a lo que la profe especificaba sobre lo de la policía, que pues sí se dice que si se pierde de vista o de la percepción de la víctima, ahí sí, ahí es que ya se salió por totalmente del dominio y la protección de la víctima. Por eso mismo es que se hace en el informe de vigilancia que no se ha perdido de vista en cuanto a que si hay otra persona y también pues está vinculada la víctima en ese momento, pues por eso es que no siempre se dice que no se perdió de vista. Es por eso mismo que también tiene que salir de la vista y de la percepción de la víctima para que se pueda configurar también esa teoría. Muchas gracias, doctor Diego. Doc, Profe, Dime, Juan Manuel. no sé, se me ocurrió, sí, un caso súper hipotético, sí, que puede pasar, obviamente. Y supongamos que el ladrón le hurta el teléfono a una persona ciega. Muy bien. Como esta persona ciega no puede ver, no tiene vigilancia,
del bien, ¿sí? De su patrimonio, pero sigue a 1 metro. ¿El delito se consuma? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la teoría no se llama solo de vigilancia, se llama esfera de dominio y protección, o Y esfera de hay un dominio agravante. y vigilancia. Entonces, ojo, obviamente el ciego nunca va a poder vigilarla. Es más, se le cae al piso y ya no la puede vigilar. Pero él puede tener el dominio y la protección. O sea, en su caso específico podría, por eso es que en cada caso se analiza cómo se comporta la esfera. ¿Cómo se comporta la esfera? Entonces, si usted hace un acto de desapoderamiento con una persona ciega o incluso con una persona en situación de invalidez, es decir, una persona en una silla de ruedas o un cuadrapléjico, pues ¿cuál dominio y protección ni qué nada? O sea, me quita cualquier cosa y yo ya no me puedo mover de acá. ¿Ves? Por eso es que la teoría de la esfera de dominio, custodia y protección y vigilancia es mucho más amplia que todas las demás y de una y otra manera incluye a todas las demás. Es más amplia y nos dice, ojo, analice cada caso en concreto para ver cómo funciona la esfera de dominio. ¿Listo? Apague los micrófonos, que es que hay una vibración. Gracias, doctor Juan Manuel. Entonces, la esfera debe analizarse en cada caso en concreto. Por ejemplo, si usted va en su vehículo y llega una banda de rompevidrios, en el momento en que sacan el bien del carro, han vulnerado la esfera de dominio y protección suya. Porque esa esfera de dominio en ese caso está en el carro. Porque ahí es donde usted tenía salvaguardado su bien. ¿Ves? Por eso es que en cada caso se analiza diferente. ¿Quién tenía otra preguntita por ahí? Yo, profe. Doctora Mariluz, cuéntame. Profe, una pregunta. Bueno, básicamente son dos. La primera, digamos que en la teoría dice, si no sale del dominio y la protección, no se puede tipificar la conducta definitiva. Pero ¿qué pasa cuando, o sea, yo encuentro como una inconsistencia y una incongruencia, no lo entiendo, en el sentido de que la policía o el juez, cuando van a legalizar la captura de alguien por hurto, dice, no lo cogimos en flagrancia. Entonces, al no tomarlo en flagrancia, no podemos dejarlo a disposiciones con medidas intramurales. Y se rompe como el proceso ahí. Entonces, una cosa es como contraria a la otra en el sentido de que una me dice que si yo estoy al lado, no se puede decir me robó. Pero si no estoy al lado, le dicen a él, no, qué pena, pero es que como no lo cogimos con las manos en la masa, no se puede capturar la persona. Entonces es ahí donde digo cómo funciona entonces el sistema penal. Ok, mi doctora querida, mi doctora Mariluz, tal vez tú no lo recuerdes o no lo alcanzaste a ver, pero las situaciones que determinan la flagrancia no son solamente encontrar a las personas con las manos en la masa, como dices tú, sino que son muchas las circunstancias que conllevan a que una persona sea considerada como capturada en situación de flagrancia. Vamos a ver el artículo, el Código de Procedimiento Penal. Ah, por cierto, necesitamos Código Penal y Código de Procedimiento Penal, ¿no? Por si acaso. Pienso que es obvio, pero por si acaso. Vamos a ver el artículo, creo que es el 139. Espérate. Me olvidó la situación de flagrancia. Ya, el artículo 302. Perdón. Artículo 301, flagrancia, del Código de Procedimiento Penal, Ley 906, dice: se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del ilícito. Eso es lo que consideras tú, o normalmente entendemos como con las manos en la masa, ¿no? La persona es sorprendida e individualizada durante la comisión del delito, esa es la 2, y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Esa sigue siendo con las manos en la masa. 3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él.
4. La persona es sorprendida e individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprendida inmediatamente después. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. A través de un video queda capturado en flagrancia. 5. La persona se encuentra en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Entonces, mira que la situación de la flagrancia no es solamente que te capturen a ti con las cosas o que te capturen de inmediato. O sea, ahí al ladito. Son muchas las circunstancias que determinan la flagrancia. Entonces, es deber de la policía establecer, nuestros policías están formados para determinar cuándo es una captura en flagrancia, ellos conocen esta norma muy bien, y ellos dicen, listo, usted queda capturado en situación de flagrancia. Y la fiscalía las verifica cuando se lo ponen a disposición. Y luego, ante el juez de control de garantías, el juez de control de garantías vuelve y verifica que la captura haya sido en situación de flagrancia. ¿Listo? Diferente es si usted, por ejemplo, dice, ay, mire, es que a mí antier, este tipo me robó el celular y lo acabo de ver allí en la esquina, ahí está. Ese fue el que me robó, señor policía, vaya y captúrelo. Pues el policía le va a decir, su merced, no puedo hacer nada, porque no está bajo ninguna de las situaciones de flagrancia. Primero, yo no puedo ir a requisar a ese señor, porque así le encuentro un celular y el celular sea suyo, es complicado porque mire que todas las causales me hablan de inmediatez. Y usted me dice que la robó antier, su merced linda, ¿yo cómo le ayudo? Entonces, nuestros policías están atados por esas circunstancias de la situación de flagrancia. Entonces, no es que se trate solamente de que, bueno, entonces yo me quedo acá para que el delito quede consumado y lo puedan capturar en flagrancia. No, es que la captura en flagrancia son todas esas causales que te dije. No dependen de la acción de la víctima para que la para que la captura sea en flagrancia, sino intervienen otras cosas como las que te acabé de leer para que la captura se considere en flagrancia. ¿Listo? ¿Algo más, doctores? Y profe, la otra pregunta era con lo del dolo. Usted hablaba del dolo directo. Últimamente, desde el 2017, se empezó a generar bastantes denuncias por el tema de delitos informáticos. ¿Me escuchas, profe? Es que hay un ruido de fondo y no sé si es en tu audio o no. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, es tu audio el que tiene el fondo. Pero bueno, háblame duro, duro. A ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Señora, háblame fuerte. Ok, profe, tú hablabas en el tema de los delitos, en el tema del dolo directo, hablabas de las causas que él generaba. En los delitos a través de... ¿Aló? En los delitos informáticos, ¿sí? Sí, específicamente a través de las redes sociales, que es lo que está de la sentencia del año 2017, cuando usted ataca, injuria, calumnia y daña la vida, la honra y la integridad de una persona a través de los mismos, ¿se puede aplicar el dolo directo cuando la persona ha confesado su delito? Claro, porque es que el dolo directo no tiene que ver con la situación de la flagrancia. Ok, esa era la pregunta que tenía. Por ejemplo, en el caso de los tipos que le pusieron la bomba al ministro Londoño, ellos no fueron capturados en flagrancia y el delito tiene el dolo eventual y dolo directo. En el caso del tipo que lesionó a Natalia Ponce, tampoco fue capturado en flagrancia y hay dolo directo. En el caso triste del tipo que violó y mató a Juliana Zamboní, tampoco fue capturado en flagrancia y el dolo existe. El dolo no depende de la forma de la captura. El dolo es propio de la realización de la conducta. ¿Listo? ¿Pueden aplicar los dos dolos, doctora? ¿El dolo directo y el dolo eventual en un solo delito? En un solo delito sí, pero frente a una misma víctima no. Frente a una misma víctima no, o sea, tendría que uno tipificar el que más se acomode a la víctima como tal. Sí, por ejemplo, en el caso de Juliana Zamboní, el secuestro se realiza con dolo directo, ¿no es cierto? Sí, sí. El acceso carnal se realiza con dolo directo, pero no se puede realizar con dolo eventual. ¿Y el homicidio con dolo directo o dolo eventual? No, ese viene siendo un dolo eventual porque el tipo no premeditó matarla. ¿Será que no?
Lo que pasa, doctora querida, Directo, es que ese fue camino directo. criminal, doctores hermosos, el camino criminal no necesita llenarse por años, ni por meses, ni por días. A veces el camino criminal se recorre en fracciones de segundos. Por ejemplo, la doctora Mariluz se va de paseo, se va a bailar con su novio a un bar. Y un tipo muy atrevido y muy coqueto le manda la mano a la doctora Mariluz y le coge la cola. Su novio entra en cólera y despica una botella y le pega una puñalada al tipo que tocó a la doctora Mariluz. Digamos que no lo mata. ¿Las lesiones son dolosas? Si son dolosas, ¿son con dolo directo o con dolo eventual? Directo. Perfecto. Directo, Mira, profe, él directo. no premeditó nada, ni siquiera lo conocía. Eso se recorrió el caminito criminal en un segundito. ¿Ves? El camino criminal se puede recorrer en días, en meses, en años o en segundos. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sí, profe. Referente al artículo 301, ¿sí? De la flagrancia, y en el numeral, bueno, en los numerales que dice aprendida inmediatamente, ese inmediatamente es de cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo tiene que pasar, 5 Muy buena minutos, 10 pregunta. minutos, 1 hora. Muy buena pregunta. Precisamente el inmediatamente nunca ha dicho qué tan inmediata es. Se entiende en los términos razonables del inmediatamente de acuerdo a las circunstancias especiales del caso. Por ejemplo, no es el mismo inmediatamente en Bogotá a un inmediatamente por allá en plena selva. ¿Ves? El inmediatamente depende del caso en concreto. Entonces, si por ejemplo la víctima queda herida, ahí botada, y aún así se arrastra y alcanza a llegar a una cuadra donde está por allá metido el infeliz, y vuelve y se arrastra hasta que llega donde un policía y le dice, ayúdeme, mire, no sé qué. En ese puede haber un inmediatamente. Eso es deber del juez y del fiscal acreditar si está o no, en ese caso, justificada la línea de tiempo. Línea de tiempo. Tanto para el inmediatamente como para la captura en flagrancia, porque ustedes recuerden que las capturas deben hacerse, legalizarse ante el juez de control de garantías en un término máximo de 36 horas, ¿no? Pero ojo, ese es el término para legalizar, no para determinar el inmediatamente de la captura. ¿Listo? Por eso no, es sí, que eso es muy muchas diferente. veces los fiscales le piden a los policías durante las audiencias preliminares de imputación, las que llamamos el combo de legalización de captura, formulación de imputación y demás, le dicen al policía custodio quédese acá, hermano, porque de pronto el juez tiene dudas y lo llama a declarar. Sí, el juez puede llamar a declarar durante una audiencia de legalización de captura, en una audiencia preliminar, que no es un juicio, a declarar al policía captor para decirle, venga para acá, más allá de lo que dice su informe, cuénteme cómo fue que usted capturó a este tipo. Para analizar esa clase de cosas, sobre todo el inmediatamente. Esas son facultades que tienen los jueces de control de garantías. Ellos pueden llamar a declarar a los agentes captores para determinar lo que ellos consideren frente a las situaciones de la captura. Los jueces de garantías durante las audiencias de legalización de captura analizan la línea de tiempo transcurrida, es decir, ¿está dentro de las 36 horas? Y aún si está dentro de las 36 horas, ¿por qué se demoraron, por ejemplo, 35 horas y media en traérmelo a disposición a mí, que soy el juez? ¿Por qué se demoraron tanto? Entonces empieza a justificar hora por hora, que eso se llama, es parte del trabajo metodológico de la Fiscalía, demostrarle al juez por qué se están demorando. Luego le analiza los derechos del capturado. La persona fue sometida a tratos crueles, inhumanos, lo golpearon, lo maltrataron. Y lo tercero, la situación se produjo en situación de, la captura se produjo en situación de flagrancia o fue por orden de captura. Si están las tres, el juez legaliza la captura. Si no están las tres, el juez puede no legalizar la captura. Así haya sido en flagrancia. Si le pegaron, no legaliza. Porque falla uno de los elementos que debe verificar los jueces de control de garantías durante las audiencias de legalización de captura. ¿Me entendiste, doctor Benavides? Completamente, doc. Muchas gracias.
Listo. ¿Alguna otra cosa o avanzábamos, chicos? Avancemos. Avanzamos. Estábamos mucho antes de todo esto hablando entonces del dolo directo y el dolo eventual. Entonces, recuerden, el camino criminal, el iter criminis, solo se recorre por las personas que realizan las conductas con dolo, sea con dolo directo o con dolo eventual. Pero el que hace todas estas fases es el que actúa con dolo. Jamás el que actúa con culpa y jamás el que actúa con representación hace esto. Con preterintención hace esto. ¿Listo? Ni con culpa ni con preterintención. Incluso en la preterintención vamos a ver qué es lo que pasa con el camino criminal, porque hay una cosa muy, muy loca, y es que se presenta un poquito de culpa y un poquito de dolo, y entonces alcanza a recorrer un poquito el camino. Pero en la culpa no se recorre el camino criminal. Entonces, ahora, aquí estamos viendo, ya que estábamos hablando también de las llamadas tentativas y cómo se pueden presentar las tentativas en los actos preparatorios y en los actos ejecutivos del artículo 27 del Código Penal. Ustedes están viendo ahí en la diapositiva, están viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Sí. Ok. Sí, doctora. En la diapositiva están viendo el texto tal como está el artículo 27 del Código Penal. Entonces, en el inciso primero, vemos lo que se llama la tentativa inacabada. Hay dos clases de tentativa, una inacabada y una desistida. ¿Listo? La tentativa inacabada es la del inciso primero. Y la tentativa desistida es la del inciso segundo. La más común es la del inciso primero. ¿Qué es lo que pasa entre el inciso primero y el inciso segundo? En las dos se interrumpe el camino criminal en alguna de sus fases, o sea, antes de lograr el resultado, se interrumpe por efectos ajenos a su voluntad, a la voluntad del sujeto activo de la conducta. Pero la diferencia es que en la tentativa desistida, el sujeto activo se arrepiente de lograr el resultado y él mismo empieza a realizar todos los actos para evitar el resultado. Eso es una vaina muy rara. Por eso lo común es que pasa en la tentativa inacabada. Dentro de lo que yo llevo ejerciendo el derecho penal, solamente he visto un caso de tentativa desistida. Y de hecho, si ustedes ven las porciones de rebaja de pena entre la inacabada y la desistida, es más grande la de la desistida. O sea, hay mayor rebaja de pena en la desistida. ¿Por qué? Porque el derecho penal premia a la gente por arrepentirse. Es que por eso es que el derecho penal es tan bonito. Porque en ningún otro derecho se preocupan tanto por la gente como en el derecho penal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el caso que yo vi? Una pareja de lesbianas vivían como tal juntas antes de que se legalizaran las uniones y los matrimonios entre la comunidad LGBTI. Y una de ellas llega a su casa y encuentra a su pareja con otra persona, con otra mujer, sosteniendo relaciones sexuales. Ella se pone muy mal, saca a la intrusa, a la tercera en discordia, la saca de la casa, a golpiza, le pega y le saca. Y luego empieza a discutir con su pareja en medio de un reclamo terrible por el engaño. Saca un arma cortopunzante y le pega una puñalada a ella. A la que la estaba engañando se la pega en la parte del estómago. La mujer se desploma y la agresora, es decir, la que le estaban poniendo los cachos, se pone a llorar. Y dice, no, ¿yo qué le hice? Mi amor, mi vida, mi no sé qué. Ella misma llama a la ambulancia. Ella llama a la policía y dice, acabo de matar al amor de mi vida. La ambulancia le dice que se demoran y esta mujer coge a su pareja herida por ella misma, la levanta, la alza y la lleva cargada hasta un centro de salud donde le salvan la vida. Miren que los que detienen el resultado dañoso aquí, el fino resultado, no es ella, son los médicos que le salvan la vida. Es decir, un tercero interviene y daña el resultado. Pero en este caso pasó algo particular y es que ella hizo todo lo que estaba a su alcance como agresora para detener el fino resultado. Entonces, en ese caso, a esa mujer se le reconoció la tentativa desistida.
tentativa desistida y no la tentativa inacabada, y se le dio una rebaja de pena mayor. Lo que pasa es que después de, bueno, el cuento es largo y la mujer termina muerta como al mes y medio, ella quedó en coma, y como al mes y medio ella se muere y esta mujer, la que la había agredido, acepta cargos por homicidio agravado. Cuando ella acepta cargos por homicidio agravado, la fiscalía, en una labor apoteósica, logra establecer a través del protocolo de medicina legal que la mujer no murió por la puñalada que ella le dio, sino de un derrame cerebral por una isquemia que ella tenía desde hacía mucho tiempo. Y entonces, en ese caso, se terminó condenando a la mujer por lesiones personales dolosas tentadas, con un muerto encima. La víctima ya estaba muerta. Es uno de los casos más raros que he visto yo, pero es bonito porque se aprende mucho y lo que les digo, es el único que he visto de tentativa desistida en lo que llevo ejerciendo el derecho penal. Entonces es importante que ustedes diferencien la tentativa desistida de la tentativa inacabada. Recuerden, las dos interrumpen el camino criminal, pero en una, que es en la segunda, la del inciso segundo, el sujeto activo de la conducta hace todo lo posible para detener ese camino, para detener el resultado. ¿Me han entendido, doctores queridos? Sí, profe. Sí, señora. Profe, referente a la tentativa, ¿sí? El doctor Ulises en Derecho en Penal General, si no estoy mal, también nos habló de la clase de tentativas que hay, y si no estoy mal, ¿sí? Si no me equivoco, nos dio otra clase de tentativa, que es la acabada, ¿sí? No sé si estoy mal, pero él nos dio un caso y fue que una persona le disparó a otra, ¿sí? Con la intención de matarla, ¿no? Esta persona no murió, fue al centro médico, ¿sí? Logró sobrevivir, pero el autor partícipe del delito consumó el delito yendo al hospital y poniéndole una almohada encima. Consumó el delito, pero entonces no sé si sea una tentativa acabada y se configure. Sí, lo que pasa es que ahí se le va a tomar por el hecho último y se le va a condenar por el homicidio. Lo que pasa es que es como una interrupción en el primer camino criminal y luego retoma otra vez desde los actos ejecutivos para lograr el resultado. Entonces lo van a terminar condenando, es por el delito consumado. No le van a reconocer la tentativa. Ah, ok, profe, vale. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Ok, vamos con la culpa. Culpa. Artículo 23. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Ojo, la culpa hace relación o tiene relación directa con la falta al deber objetivo de cuidado. ¿Cuándo se falta al deber objetivo de cuidado? Doctrinariamente se habían establecido unas categorías generadoras de culpa o generadoras de afectación o desconocimiento o infracción al deber objetivo de cuidado que fueron recogidas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y las ha reconocido como tal. Dice, ojo, se actúa por infracción al deber objetivo de cuidado cuando se realizan las conductas con impericia, con imprudencia, con negligencia o con desconocimiento de las normas aplicables al caso en concreto. Es decir, hay 4 hechos que generan culpa por infracción al deber objetivo de cuidado. Impericia, imprudencia, negligencia y desconocimiento de normas legales. ¿Listo? ¿Cuándo hay impericia? En los delitos culposos es normal que haya impericia cuando se trata de las llamadas actividades peligrosas. No quiere decir que solamente sea en eso, ¿no? Pero es en donde más comúnmente realizan. Dentro del derecho administrativo que ustedes ya vieron, porque ya están en 10º, cuando ustedes vieron derecho contencioso administrativo, les enseñaron a ustedes, por ejemplo, que en los medios de control de reparación directa, el Estado podría llegar a ser culpable
por algo que se llamaba daño en el servicio. Y dentro de ese daño en el servicio les dijeron a ustedes es que hay unas actividades peligrosas permitidas por el Estado, como por ejemplo el uso de armas, el uso de explosivos, las explotaciones mineras, la explotación de petróleo y, ya dije uso de armas, y uso de vehículos. Esas todas son actividades peligrosas y son permitidas por la ley. Incluso el ejercicio de la medicina, que no es una actividad riesgosa, puede estar dentro de una infracción al deber objetivo de cuidado por impericia. Vamos a ver cómo es que funciona eso de la impericia. Cuando se actúa con impericia es porque yo no tengo el conocimiento ni la formación para realizar la conducta peligrosa que genera el daño. Entonces, por ejemplo, yo no tengo permiso para manejar armas, no sé manejarlas y las tengo. Si con esa arma yo realizo una conducta de lesión o de homicidio, habré respondido por culpa si yo lo hice bajo la impericia. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen niños en la casa, uno sabe que a un niño no se le deja un arma. ¿Por qué? Porque el niño no la sabe manejar. Puede matar a otro niño, puede lesionarse, puede matar a otra persona. Entonces, en ese caso, se realizará la conducta con culpa. ¿Cuándo más hay impericia? Cuando usted va y coge un vehículo sin saber manejar, sin tener permiso para manejar y maneja. Ahí hay impericia. ¿Cuándo más? Cuando usted no sabe utilizar explosivos y se pone, por ejemplo, a pescar con explosivos y mata a un montón de gente. Realiza la conducta con culpa por impericia. Cuando usted, siendo médico, falta a la lex artis, es decir, usted no sigue el protocolo que debería seguir dentro de esa clase de procedimiento médico y en vez de ayudar a su paciente, termina causándole lesiones o muerte. Podrá entonces responder por culpa. ¿Listo? Ese es el primer hecho generador, la impericia. Permítame un segundo, enciendo la luz que está oscura. Ya. ¿Cuándo más puede haber infracción al deber de cuidado? Cuando hay imprudencia. ¿Cuándo hay imprudencia? Cuando a pesar de que usted tiene la pericia, desconoce reglas propias de la pericia. Entonces, el típico caso del señor que maneja un vehículo a 180 en la ciudad. Puede tener permiso para manejar, es decir, que tiene la pericia. Pero ojo, está realizando la conducta con imprudencia. ¿Listo? Con imprudencia. ¿Cuándo más puede haber imprudencia? Hay imprudencia cuando yo manejo bajo los efectos de alucinógenos o de estupefacientes, igualmente con armas. Si yo llego a manejar armas con, bajo el influjo de estupefacientes o de alucinógenos y de licor, perdón. ¿Cuándo más puede haber hecho generador de culpa? Entonces ya vimos impericia y ya vimos imprudencia. ¿Cuándo se es negligente? La negligencia y la imprudencia suelen compartirse en cosas. Pero ojo, la negligencia implica de una u otra manera una omisión. Una omisión. Ustedes recordarán un caso de hace algunos años en donde una serie de niños, un montón de niños en una ruta escolar, resultaron muertos porque el conductor estaba echándole o tetereándole, como dicen comúnmente, gasolina, mientras los niños estaban adentro, a un vehículo que no tenía el debido mantenimiento. El señor tenía el permiso para conducir, tenía permiso para transportar menores y demás, pero gracias a esa actitud negligente se incendió el vehículo y los niños se murieron. Respondió por culpa en los delitos de carácter doloso, perdón, en los delitos de carácter de homicidio frente a cada uno de esos niños. Entonces ya vimos impericia, imprudencia, negligencia, y ahora vamos a ver
desconocimiento de normas legales. Ojo, cuando usted va manejando a 180, no solamente está faltando al deber objetivo de cuidado por imprudencia, sino que también lo está haciendo porque está desconociendo una norma que dice que en la ciudad el límite de velocidad, por ejemplo, dependiendo de la zona, en Bogotá ahora hay en 50. Y si usted va a 180, pues está desconociendo la norma. Si usted se pasa un semáforo en rojo, si usted no hace un pare cuando lo tenía, pues usted está actuando con desconocimiento de las normas. Esos son los elementos que generan la infracción al deber objetivo de cuidado. Ojo, negligencia, impericia, imprudencia y desconocimiento de normas. Doctores, hasta aquí quedamos. Es un gusto poderles dictar la clase. Los dejo descansar al menos 15 minutos para su próxima clase. Nos vemos mañana a la misma hora. Bendiciones. Profe, Dios la bendiga. Gracias, doctora. Muy gentil. Muchas gracias por lo que igualmente feliz. Gracias, profesora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, doctora. Que pase muy buena tarde. Gracias, igual.